Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Se conocen más detalles del caso del niño Alex Flores. En mayo o junio se conocerá qué pasará con la frontera aérea entre Aruba y Venezuela. Delcy Rodríguez llama amigo y aliado al presidente Donald Trump. Intensas lluvias siguen afectando a los peruanos. Así es la milanesa de Punch. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente viernes, que ya se alisten para tener un tremendo fin de semana. Y queremos el día de hoy enviar un mensaje muy especial a toda la colonia dominicana residenciada en Aruba por el aniversario número 182 de la independencia. Hoy, 27 de febrero, se celebra este día tan importante para la República Dominicana y por eso hay que tener mucho orgullo a pesar de que no residan en su país. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con los detalles que se siguen conociendo frente al lamentable caso del niño Alex Flores, que se encuentra en este momento en Colombia, después de lo que ocurrió esta semana cuando fue olvidado en un vehículo allí en la guardería. La persona que al parecer iba manejando este vehículo habló a través de un medio de comunicación y dijo no solamente que se siente muy preocupada por lo que ocurrió, pero que también da la cara. En las últimas horas se ha dado a conocer más detalles e información con lo que pasó del menor de 5 años y que en este momento se encuentra en Colombia buscando su recuperación. Giselle Rodríguez, la mujer que sería la persona que condujo el vehículo en el cual por error dejaron al pequeño Alex Flores de 5 años al interior de este, se presentó y aceptó a dar una declaración a un medio de comunicación local sobre lo que ocurrió esta semana en Growing Minds Daycare, que es su lugar donde ella allí cuida niños. Un niño que fue dejado dentro de este automóvil por bastante tiempo y que en el momento en que lo encontraron ya no tenía signos vitales. Inmediatamente vemos cómo no solamente lo llevaron a IMSAN, pero también gracias a la rápida acción por parte del cuerpo policial y la ambulancia, lo llevaron ya hacia el hospital y de ahí fue trasladado en un avión ambulancia hacia Colombia. Ella contó lo que pasó ese día paso a paso desde el momento en que fue a buscar a los niños a la escuela hasta cuando llegó a la guardería, entregó a los menores a una de sus empleadas y luego fue a revisar a su propio bebé. Ella dice que asume su responsabilidad, aunque en el momento en que ocurrió los hechos estaba trabajando. En la entrevista manifestó que sintió que algo faltaba, pero cuando le preguntaron, respondió que ya había llevado al niño y esa fue también la respuesta que le dio al padre de Alexander cuando fue a buscarlo, pero cuando abrieron el vehículo para tomar dinero, al parecer para comprar algo, encontró al menor. Inmediatamente lo llevaron allí al Instituto Médico de San Nicolás. En estos momentos, a pesar de que ella haya no solamente tomado la responsabilidad y haya dado la cara, sin embargo, entre la comunidad hay una cierta, no solamente una sensación de tristeza, porque sabemos que es algo lamentable, pero se espera y se tiene una oración unida para que el menor se pueda recuperar. Cambiando de tema, el primer ministro Mike Eyman recientemente indicó que está esperando no solamente la decisión y el consejo de distintos departamentos de relaciones exteriores de los Países Bajos para así poder tomar una decisión entre mayo y junio para lo que trata la frontera aérea entre Aruba y Venezuela. No solamente con el requisito de la visa, que muy seguramente continuará, pero también para lo que trata la situación sociopolítica y económica de Venezuela. Recientemente el primer ministro Mike Eyman en una entrevista dio a conocer que sostuvo una reunión con el director del Departamento de los Países Bajos, quien dirige todo lo relacionado con el proceso de visas. Durante la reunión, el mandatario le solicitó revisar para el gobierno de Aruba que en caso de que Aruba abra la frontera en lo que respecta a las aerolíneas con Venezuela, si por parte de la embajada encargada de tramitar las visas tendrían la capacidad para hacerlo. Me dijeron que en total
total de visas que actualmente tienen en operación para manejar es alrededor de 8.000 y tienen aproximadamente 5.000 en estos momentos que están siendo procesadas. Esto significa, agregó, que si la visa es el único factor, ciertamente existe espacio para hacer un cambio en lo que respecta al hecho de que Aruba actualmente no tiene conexión aérea con Venezuela. El segundo punto es la parte del desarrollo socioeconómico y también la estabilidad política en Venezuela, y eso lo recibiremos como notificación por parte de nuestros departamentos concernientes, Departamento de Seguridad, de Relaciones Exteriores y también de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, según explicó el dignatario, señalando que cuando el gobierno reciba todas las recomendaciones, también se inclinarán hacia la dirección de abrir la frontera, pero tienen que hacerlo de una forma responsable y todos los que tengan una opinión al respecto tienen que estar alineados con la misma idea de que es una buena decisión hacerlo. Hay una meta en todo caso para la claridad de la que estoy hablando, que queremos tener para mayo y junio. La prórroga que hicimos del cierre del contacto aéreo vence en ese momento y entonces tendremos que decidir si se prolonga o no. Es decir, alrededor de estas fechas, en mayo y junio, la decisión deberá tomarse sobre si se extiende o definitivamente se abre, indicó el primer ministro. Cambiando de tema, se ha sentido en los últimos días un ambiente diferente en el aire y esto, según lo que han indicado algunos expertos, se debe al polvo del Sahara que ya estaría llegando al Caribe y que este año específicamente llegó más temprano de lo normal. Desde hace algunos días se ha podido notar que la claridad del día no es tan intensa y parcialmente esto se debe al paso constante de algunas nubes que en ocasiones traen lluvias, pero no siempre es el caso. Principalmente esta semana muchos ciudadanos notaron una especie de neblina ligera suspendida sobre la isla, pero hasta esta mañana el Departamento de Meteorología no había dado alguna explicación. Sin embargo, se ha indicado que en varios países han anunciado públicamente que está llegando el polvo del Sahara y que este descendió mucho más temprano este año y ya está llegando a las costas europeas, pero también a las islas del Caribe y a Sudamérica. El polvo del Sahara ya se encuentra en Aruba y, al igual que en los años anteriores, la isla experimentará momentos de incomodidad a causa de este fenómeno, lo que traerá varios problemas de salud para la comunidad y otros países por donde pase. Los grupos más vulnerables de esta situación especialmente son los niños, personas de edad avanzada, personas que padecen asma, enfermedades cardíacas, problemas pulmonares, ya que corren riesgo. Y por eso se hace un llamado a toda la comunidad para tomar medidas de prevención. Entre ellas, se aconsejan a las personas que forman parte del grupo de riesgo permanecer en casa el mayor tiempo posible, mantener puertas y ventanas cerradas y limitar las actividades al aire libre. Empezamos nuestra ronda internacional con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que le pidió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cese a los bloqueos que se tienen de los Estados Unidos a Venezuela y lo llamó amigo y aliado. Presidente Trump, como amigo, como socio, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con los Estados Unidos, cese ya a las sanciones y cese al bloqueo contra nuestra patria, porque ese bloqueo también es contra la juventud venezolana. Y la juventud venezolana en pleno pide cese ya de las sanciones, cese ya del bloqueo contra Venezuela. Entre tanto, las intensas lluvias que se han presentado en el Perú en estas últimas semanas no solamente ha afectado la movilidad de los peruanos, ahora también ha afectado a distintos pacientes de hospitales que literalmente se les están cayendo los techos debido a las intensas lluvias. El techo de emergencia, ¡cuidado! Techos que colapsan, enfermeras que corren para ponerse a salvo y recién nacidos alejados de las incubadoras, en un ambiente no adecuado. Esta es la crítica situación del Hospital Nailam de Salud, que tiene solo 2 años de haber sido inaugurado, y del Hospital Regional de Lambayeque, duramente afectados por las intensas lluvias que continúan golpeando la región. En el pasadizo de la unidad de cuidados intensivos.
Ahí ha habido una filtración de agua, una tubería que ha colapsado y ha ocasionado que caiga agua y humedezca y ocasiona una inundación. Pese al colapso de techos y la ruptura de tuberías de drenaje ubicadas a pocos metros de áreas críticas, la atención médica no se detuvo. En el Hospital Regional de Lambayeque, el personal de salud improvisó un área de neonatología, trasladando a los bebés a espacios que no contaban con las condiciones óptimas. Esto debido a que el ambiente principal estaría hacinado. Según el área de mantenimiento, las labores de reparación se iniciaron de inmediato para controlar los daños. Esta tubería también alberga lo que es el agua de pisos, hospitalización, docencia, residencias, más el agua de lluvia, conllevado que la gran presión haga que esta tubería reviente. Y ahora vamos a la República Dominicana, especialmente en el área de Santo Domingo, en donde residentes, estudiantes y trabajadores han tenido que ingeniárselas para poder cruzar de un lado a otro, debido a que allí existe un río que conecta una parte del municipio a otro y no tienen cómo cruzar. Que los niños pasan. De pasar en yola sobre una cañada para llegar de un lado a otro y hasta improvisar un puente con troncos de árboles y tarimas de madera son algunas de las medidas tomadas por residentes para intentar mantenerse conectados entre sus comunidades. Se han hundido motores, se han caído niños. Anteriormente teníamos una yolita que nos pasaba, nos cobraba 35 pesos y hasta 50 pesos para cortarnos el camino de pasar todo el transcurso de la carretera Mella. Yo me caí en una yolita cruzando. Yo tengo que ir los lunes, los miércoles y los viernes al NEI a recibir terapia. ¿Por qué? Porque tengo un desvío en la columna. Aunque autoridades de obras públicas acudieron y aseguraron el martes que pondrán manos a la obra, los habitantes de Cancino y El Tamarindo temen que la construcción siga quedándose en las promesas que han reclamado por más de 20 años y de múltiples formas. Dio Astacio en una ocasión vino y en medio del puente dijo que con 600,000 pesos él le daba terminación a ese puente, pero después que él ganó las elecciones para síndico, jamás ha pasado por aquí. Son aguas residuales que vienen desde Jainamosa y del sector del Tamarindo, de la 23, donde hay una planta residual. Los estudiantes cuando vienen para la escuela se caen, se usa el uniforme. La cañada que deben atravesar se une con un brazo del río Sama. A pesar de que en 2012 fue construido un puente con vigas, dijeron que este quedó sumergido por las tormentas. A las autoridades, al señor presidente, que por favor venga en auxilio de nosotros. Entre tanto, en Colombia, lo que antes significaba una ayuda para aquellas personas, por ejemplo, que trabajaban en la aplicación de Uber para poder llevar a los distintos usuarios, ahora se ha convertido en un dolor de cabeza para ellos, pues no solamente por la seguridad que esto ha generado, pero también porque los delincuentes han utilizado estas mismas plataformas para poder estafar a los servidores. Lo que antes representaba una fuente de ingresos para cientos de trabajadores de plataformas digitales, hoy se ha transformado en una amenaza contra su seguridad. En el último año, más de 100 casos han sido reportados. Entre las víctimas está Gildardo Peña, quien denuncia que los delincuentes solicitan carreras como clientes comunes hacia sectores aislados, donde los intimidan y exigen altas sumas de dinero. Me metieron para arriba, para la loma. Recibí una llamada diciendo que yo estaba en una zona roja, donde había pasado el primer anillo, el segundo anillo, que ya iba a pasar el tercer anillo, creo que fue así, de seguridad de ellos y que estaba en manos del ELN. La mayoría de los afectados son operadores de aplicaciones de transporte, a quienes obligan a entregar información personal y contactos de sus familiares para realizar llamadas extorsivas. Esta modalidad también se presenta mediante comunicaciones directas a otros ciudadanos, ampliando el alcance de la amenaza. Normalmente este tipo de llamadas son desde los centros carcelarios a tener conocimiento de la territorialidad, pues estas personas le hacen creer a las potenciales víctimas que son integrantes de grupos armados organizados. Las recomendaciones para los conductores incluyen verificar la identidad del usuario antes de iniciar el servicio, confirmar el destino desde la aplicación
Evitar modificaciones de ruta no registradas, mantener contacto permanente con familiares o colegas y reportar cualquier situación sospechosa de inmediato a las autoridades y a la plataforma. Principalmente pues yo me enfoco en el tema de que el usuario no sea tan nuevo, que el usuario sea una persona que ya tenga experiencia viendo el servicio prácticamente. Las autoridades señalan que cada día pueden recibir hasta 10 denuncias relacionadas con esta modalidad delictiva. No obstante, advierten que la cifra real podría ser superior, debido a que muchas personas no informan los hechos por miedo o para evitar procedimientos administrativos. Y ahora nos vamos a Brasil con una última información que se tiene del hijo del presidente Lula da Silva, que al parecer tendría deudas pendientes con la justicia y también se ha desempolvado alguna información y secretos que se tenían. Para ampliarnos la información, Dan Sister desde Brasil. El primogénito del presidente de la República entró en la mira de las investigaciones después de que la Policía Federal encontrara un intercambio de mensajes entre Antônio Carlos Camilo Antunes, acusado de participar en un esquema de fraudes en jubilaciones y pensiones, y la también empresaria Roberta Luchinger, amiga de Lulinha. En la conversación, ella preguntó cuál sería el destino de un pago de casi $60.000. Camilo respondió que sería para el, abre comillas, hijo del muchacho. La Comisión Parlamentaria Mixta de Inquérito quiere saber si el dinero de este escándalo sirvió para realizar pagos a Lulinha. El punto de conexión con el Banco Master son los préstamos consignados de dicha institución a los beneficiarios de la previsión social. En entrevistas recientes, el máximo mandatario brasileño sostuvo que le dijo a su hijo que si él tiene implicación, debe ser responsabilizado. Votação simbólica dos requerimentos pautados em Globo. La votación fue simbólica. Quien estuviera en contra debería permanecer de pie. El presidente de la comisión, Carlos Viana, realizó el conteo, declaró la victoria de la oposición. A pauta está aprobada. Y la confusión comenzó. Según el líder del gobierno en el Congreso, Randolfo Rodríguez, los adversarios que sabían que estaban en minoría promovieron un acto golpista al fraudar el resultado. Basta con contar. Basta contar. Parlamentarios oficialistas recurrieron al presidente del Senado, Davi Alcolumbre, para anular la votación. Él aún no se ha manifestado. Viana, que es senador de oposición a Lula, garantiza que simplemente siguió el reglamento desde el principio y que no hubo fraude. Desde el inicio. Para ustedes fuera del país que deben estar impresionados con escenas tan lamentables, sepan que nosotros los que vivimos aquí también lo estamos. Reportó desde Brasil, Dan Sister. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Ainda bota sentado agora para serviço? Van online, consider por regra tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mí te para de rei mas. Mi serviço não aceita regla fóricas. Paga boa cuenta, copei dataway. Paga online, online banking. Regla serviço, aceita WhatsApp. Regla mais coisas, aceita quiosque. Ei, Roman, nunca mami te para de rei. Van online, baby. Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Recibo COS, da Florin Card efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Criação único, dinâmico e especialmente pago. Recibo COS é tarjeta que paga na mensual confortável, sem ter gasto na adicional e sem complicação.
Hacemos de Florin Card efectivo de CMB. Bom amigo. Continuamos con más información a través de Primera Plana. ¿Alguna vez ustedes habían escuchado el término de amiloidosis cardíaca? Esto que puede afectar distintas proteínas, pero también algunos músculos del ser humano y también afectar la parte cardíaca. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuida. La amiloidosis cardíaca se define como un trastorno provocado por depósitos de una proteína anormal, o sea, la amiloide, en el tejido del músculo cardíaco, haciéndolo rígido e incapaz de relajarse. Hay dos tipos principales de amiloidosis, la que es por cadenas ligeras o AL, producida por la médula ósea, y la de por transtiretina o ATTR, que puede ser hereditaria o familiar o senil, que es la más común. Es posible que en algunas personas no presenten síntomas, pero de haberlos, pueden ser. Hay varios síntomas que son similares a, por ejemplo, ser obeso nada más. Me falta el aire en X momento, pero específicamente para la amiloidosis, los pacientes les está faltando el aire, se les hinchan las piernas, pudiesen comenzar a notar como una debilidad muscular. Hay muchos que tienen, porque se presenta en una edad más mayor, pues hay muchos pacientes que te dicen, tengo operación del túnel carpal, me reemplazaron una rodilla, tengo operación en un hombro, tengo problemas de la espalda. Cuando vemos el cuadro completo, que el paciente entonces se está presentando con este tipo de síntomas, arritmias también, por ejemplo, dan muchos síntomas no específicos que cuando comenzamos a atar cabo y hacer una buena investigación, pues entonces podemos dar con el diagnóstico. Es más frecuente en varones que en mujeres y suele presentarse a partir de los 60 años. Esta enfermedad afecta cómo las señales eléctricas se trasladan a través del corazón. Y llega nuestra sección de las más virales. Ustedes saben que en los últimos días de lo único que se habla en las redes es del miquito punch. Pues ahora un experto en artes marciales y muy reconocido a nivel internacional dijo que él pagaría hasta $250,000 por llevarse al mono punch. En redes sociales circula una serie de videos sobre Punch, este pequeño mono japonés cuya especie también es conocida como el mono de las nieves o macaco de cara roja. El animal ha dado de qué hablar en plataformas digitales, pues en un video reciente el pequeño Punch fue agredido nuevamente. Ante esta situación, el ex peleador de artes marciales mixtas, Tristan Tate, ofreció hasta $250,000 por el mono, lo que incrementó la conversación en torno a este caso. En el video se observa como Punch posaba solitario encima de una piedra cuando de repente un mono más grande se abalanzó sobre él sin motivo aparente para golpearlo y arrastrarlo. Y es que no es la primera vez que ocurre esta situación. En ocasiones anteriores el pequeño ha sido también atacado, rechazado y golpeado. Pues ahora este grande de las artes marciales ha ofrecido $250,000 para poderse llevar a este mono. Diversas cuentas de usuarios han difundido fotos y videos de Punch. Y hablando de este tema, pues también en Argentina, un chef muy reconocido de Buenos Aires decidió recrear uno de los platos más típicos en Argentina, que es la milanesa, pero con la carita del mono Punch, compañía de su peluche. El impacto de las imágenes virales de un mono huérfano abrazando a un peluche llevó a un restaurante en Argentina a rendir un homenaje a la emotiva historia. En El Antojo, el cocinero Cristian Franco creó una milanesa especial inspirada en Punch, este pequeño mono de este zoológico que conmovió a miles de personas a nivel mundial. La milanesa muestra la silueta de Punch junto a su peluche elaborada con carne y el empanado tradicional, pero interviene
intervenida para plasmar un detalle artístico. La pieza gastronómica resalta el gesto del animal aferrado al juguete, replicando la ternura que volvió célebre su imagen en internet. Punch, que es un mono bebé que fue rechazado por su madre poco después de nacer. Allí, según lo que explicaron, ante la imposibilidad de que la cría recibiera cuidados maternos, los cuidadores intervinieron y comenzaron a alimentarlo. Este video fue difundido por la persona que creó esta milanesa de bodegón, en donde se puede ver allí a Punch y su peluche. A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Sagicor Life. Sagicor Life es el lugar ideal donde ofrecen servicios de calidad en seguros tanto de vida como de hipoteca, seguros de pensión y seguros de inversión. Te brindan la oportunidad de conocer cuál es la mejor opción para tener una estabilidad a nivel económico. Pasa hoy mismo en la avenida Milo Cruz, número 106, o llama al 588-5042. Entre tanto, también nos vamos a un zoológico en Guatemala, en donde allí los presentes, tanto niños como padres, se dieron cuenta de un momento muy especial cuando un elefante de este zoológico alcanzó a salvar a un antílope bebé que se encontraba al interior de una piscina. Una escena de película vivieron padres de familia durante una excursión al zoológico La Aurora. Allí en esta excursión, para celebrar un día especial, allí se vieron sorprendidos por una escena que le ha dado la vuelta al mundo. Al parecer ocurrió en Guatemala. Y es que el elefante Trompita se convirtió en un héroe luego de salvar a un antílope bebé que no lograba salir de la pileta por sí solo. En un acto de solidaridad y delicadeza, este elefante asomó su alargada trompa para impulsar a esta especie hasta que finalmente logró salir de las aguas. El momento fue celebrado por niños y padres que presenciaron con suspenso y preocupación cada segundo de ese momento. A través de sus redes oficiales, el Parque Zoológico La Aurora difundió el clip grabado por un usuario. El usuario fue Francisco David. Allí supera 2 millones de reproducciones. En los recintos, distintas especies comparten un mismo espacio. Y los dejo con estas imágenes. Un argentino que es muy famoso a través de redes sociales decidió viajar a Tailandia y allí mostró que probó distintos platos típicos callejeros que son insectos. Un argentino viajó a Tailandia y decidió vivir una experiencia extrema, probar 6 tipos de insectos en un mercado callejero. Lo que parecía una aventura gastronómica terminó en un verdadero papelón, con caras de asco, risas de los locales y un final que nadie quisiera atravesar. Acompáñenme a probar comida casera en Tailandia, grillos, larvas y gusanos, arrancó este joven en sus redes sociales. Y me lo llevo en la mano, bromeó. El primer desafío fue el grillo. Miren lo que es esto, muy feo, la verdad. Allí el veredicto fue un 2. Sin embargo, para recuperarse fue por la cucaracha. La cucaracha le gustó un poco más. Después le llegó el turno de una larva pequeña. El resultado fue aún peor, indicó que estaba horrible. El plato fuerte, larva grande y gusano blanco. La aventura siguió con esta larva grande. Vamos con el plato fuerte, miren lo que es esto, relató al mostrar el insecto a la cámara. La reacción fue inmediata, caras de desagrado, gestos de arrepentimiento y la sensación de que la experiencia no fue para nada placentera. El argentino terminó la degustación entre risas y comentarios de los locales, dejando en claro que la comida exótica no es para cualquiera. Las imágenes obviamente se viralizaron. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.